Saludos y bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Continuamos con el Levítico, capítulo 22, Santidad de las ofrendas. Yahvé habló a Moisés diciendo: a quien no hablará jamás Yahvé es ni al pueblo directamente, ni siquiera al sumo sacerdote Aarón, al único con el que puede intercambiar palabras y verse al rostro cara a cara es con Moisés, su personificación en la tierra. Esto ocurrirá siempre en el interior del santuario, en el tabernáculo, más allá de esa cortina de lino que separa lo santo de lo santísimo, justo en el recinto donde se encuentra el arca de la alianza. Habla a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las ofrendas sagradas que los hijos de Israel me dedican, para que no profanen mi santo nombre, yo, Yahvé. El privilegio que ostenta la tribu de Leví, que les permite ser los únicos que pueden ejercer como hombres santos en este recinto sagrado, tiene sus límites. De todas las ofrendas únicamente podrán coger aquello que esté destinado directamente a ellos. Y esto, a su vez, ha sido descrito en estas leyes desde el principio del Levítico. Diles: durante vuestras generaciones, cualquier descendiente vuestro que, estando impuro, se acerque a las cosas santas que los hijos de Israel consagran a Yahvé, tal persona será cortada de mi presencia, yo, Yahvé. Todo lo que se consagre a Yahvé pertenece a Yahvé. ¿Qué es lo que puede hacer Yahvé con todos esos sacrificios que se pueden llevar a cabo en una comunidad de como mínimo 600.000 individuos? Lo que a él le dé la gana. Las riquezas las acumulará. Los animales sacrificados seguramente los desechará. No hay posibilidad de repartirlos porque son animales consagrados a un Dios. Nadie más puede tocarlos. ¿Qué gana Yahvé con esto? Poder. En estos momentos, y mientras no se nos indique lo contrario, debemos seguir imaginando a este pueblo a pie del monte Sinaí, desnudo y hambriento, únicamente alimentado con el maná, ese arroz lanzado al suelo por las tropas de Moisés. ¿Qué nivel de sumisión se puede demostrar cuando en estas condiciones este pueblo aún es capaz de ofrecer corderos y terneros a este Dios para que los queme absolutamente? El terror les impide rebelarse. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que sea leproso o padezca gonorrea no comerá de las cosas santas hasta que esté limpio. Asimismo, el que toque cualquier cosa impura o el varón que padezca espermatorrea. Leímos anteriormente que debía hacerse en los casos de lepra o gonorrea o espermatorrea. A cualquier infectado de estas enfermedades se le lleva fuera del campamento. Evidentemente, el templo y los sacerdotes son objetos sagrados, nada impuro los puede tocar. O el que toque cualquier reptil que lo contamine o una persona por la cual llegue a ser impuro debido a cualquier impureza suya. Como decía antes, cualquier impureza debe ser alejada de lo sagrado. La persona que lo toque será impura hasta la tarde y no comerá de las cosas santas hasta que haya bañado su cuerpo en agua. Esta persona impura, hasta que no vuelva a recuperar su pureza, no puede tocar nada santo. Por lo tanto, nos está hablando de alguien de la tribu de Leví, de algún sacerdote, porque nadie más puede tocar lo santo. Al ponerse el sol será limpio y después podrá comer las cosas santas porque es su alimento. Los levitas únicamente pueden alimentarse de aquello que les es traído al templo. Esto aparentemente podría parecer un castigo para aquellos que disfruten con la variedad de la gastronomía, pero es que no es el caso de esta gente. Ellos únicamente pueden alimentarse de maná. Los sacerdotes, en cambio, comen cordero a diario proporcionado por el mismo pueblo. No comerá nada mortecino ni despedazado por fiera, porque será contaminado con ellos. Yo, Yahvé. Si esto estaba prohibido al pueblo, también sigue prohibido para ellos, para los hombres santos. Guardarán, pues, mi precepto.
no sea que lleven pecado con ese motivo y mueran por haberlo profanado. Yo soy Yahvé, que los santifico. Guardarán sus órdenes, su ley, y si no, pecarán. Y si pecan, morirán. Porque cuando Yahvé dice que Él los santifica, lo que está diciendo es que Él les está ordenando que deben ser íntegros en el cumplimiento del mandato de Dios, estar a todo. Ningún extraño comerá de lo santo, ni el huésped del sacerdote, ni el jornalero podrán comer de lo santo. Nadie que no sea sacerdote puede comer de estos alimentos. Tanto el huésped del sacerdote como un jornalero pueden parecer gente ocasional dentro del recinto sagrado. No sabemos aún si se permite la entrada a todo el mundo. Yo sigo opinando que según el texto, no. ¿Tienen los sacerdotes potestad para invitar a discreción a quien ellos deseen? Tampoco lo sabemos, pero en este versículo parece ser que sí. Sí es cierto que para la construcción de este tabernáculo se necesitaron obreros que estaban dentro de este recinto sagrado. Pero si el sacerdote compra a una persona con su dinero, ésta comerá de ello y el nacido en su casa comerá de su pan. Para mí, lo más curioso de este versículo es que tengan la poca vergüenza de hablar de su dinero. Todas las posesiones de estos sacerdotes pertenecientes todos y cada uno a la tribu de Leví provienen del pueblo, de las ofrendas que están obligadas a que sean generosas. Si con estas riquezas acumuladas por su privilegio deciden comprar algún esclavo, éste vivirá con ellos y les servirá. Como es obligación del amo alimentar a sus siervos, estos le pueden dar de comer esas comidas santas. Por lo tanto, lo santo no importa que sea tocado por los más impuros a priori de entre la sociedad, cuando es para beneficio propio. Cuando la hija de un sacerdote sea para un varón extraño, no podrá comer de la ofrenda de las cosas santas. La estirpe de Leví pasa de padres a hijos varones. La mujer es poco más que un objeto. En el momento en que ésta se casa, pasa a formar parte de la tribu de su marido. Por esta razón, la hija de un sacerdote que sea casada con un varón extraño no podrá volver a tratarse como hija de Leví. Pero si la hija de un sacerdote llega a ser viuda o divorciada y no tiene descendencia y vuelve a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del pan de su padre, pero ningún extraño comerá de él. En este supósito que nos presenta el versículo, nos está diciendo que esta hija vuelve a ser de la tribu de Leví. La responsabilidad de manutención le pertenece a su padre. Y el que inadvertidamente coma una cosa sagrada, restituirá la cosa sagrada al sacerdote, añadiendo a ella una quinta parte. Si pasamos cerca de un plato cocinado de cordero y comemos un trozo, deberíamos devolver ese trozo más una quinta parte de ese trozo. Tampoco parece algo tan exagerado como multa. Pero cabe recordar que los sacerdotes únicamente se pueden alimentar de aquellas partes específicas de los corderos de ciertos sacrificios destinados a ellos. Por lo tanto, para poder restituir eso que nos hemos comido por equivocación, deberemos hacer como mínimo un sacrificio para ello. No profanarán, pues, las cosas santas que los hijos de Israel hacen elevar ante Yahvé. Yo creo que aquí se refiere a todos esos personajes que pueden estar casualmente dentro del recinto sagrado y que no sean sacerdotes, ya sean hijas de alguno de ellos, invitados o jornaleros. Estos no pueden profanar esas cosas santas, haciendo que ellos carguen con la culpabilidad cuando coman de sus cosas consagradas, porque yo soy Yahvé, el que los santifica. La culpa de esta profanación que puede llevar a cabo cualquiera de estos personajes que hemos dicho siempre recae en los sacerdotes. Toda la culpa del pueblo siempre recae en ellos. Esa es su gran responsabilidad, una obligación de Yahvé mismo,
el que los santifica. Habló Yahvé a Moisés diciendo: como podéis comprobar, Moisés jamás ordena nada por sí mismo, siempre a través de Yahvé. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presenta Yahvé como holocausto. Veamos qué es lo que nos tiene que decir de más sobre cómo hacer estas ofrendas o sacrificios y que ya no nos haya repetido como mínimo 3 veces anteriormente. A fin de que sea acepto por vosotros, deberá ofrecer un macho sin defecto de la vacada o de los corderos o de las cabras. Aquí, aunque se va a repetir, parece que lo hace directamente para instruir a los sacerdotes. Así que este libro levítico parece que sea exclusivamente eso, un libro de ritual, unas normas de funcionamiento de toda la liturgia sagrada de Yahvé. No aproximaréis nada que tenga en él defecto, pues no será acepto. Cuando nos relataba cómo hacer los sacrificios y veíamos que estos debían ser aceptados por los sacerdotes, nos faltaba eso, qué criterio a seguir. Parece que será aquí donde lo aclare. Y cuando alguien haga acercar un sacrificio de paz ante Yahvé para cumplir un voto u ofrenda voluntaria, sea del ganado o del rebaño, tendrá que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá defecto en él. Todo lo sacrificado a Yahvé debe ser perfecto. Lo ciego o lisiado o verrugoso o sarnoso o roñoso, estos no haréis acercar ante Yahvé como ofrenda ígnea, ni los pondréis sobre el altar de Yahvé. El pueblo está obligado a ofrecer lo mejor de sus rebaños. Podrás presentar un novillo o un carnero deforme o imperfecto como ofrenda voluntaria, pero no será aceptada como voto. Las ofrendas obligatorias deben ser perfectas. Las ofrendas voluntarias pueden no serlo. El templo lo acepta todo. Todo es riqueza. No ofreceréis a Yahvé animal con testículos aplastados, magullados, arrancados o cortados. No haréis eso en vuestra tierra. Un macho con este defecto no tiene valor. El semental es lo más preciado del ganado. Ni aun por mano de extranjeros permitiréis que esos animales sean aproximados como pan de vuestro Dios, porque son deformes y tienen defecto. No os serán aceptados. Fijaos que incluso a los extranjeros se les permite hacer ofrendas voluntarias. No se rechaza nada, únicamente si esas ofrendas son en voto a Yahvé. Esto no puede tener defecto. Luego habló Yahvé a Moisés diciendo: cuando nazca un ternero, oveja o cabrito, estará debajo de su madre 7 días, pero desde el 8º día en adelante será apto como víctima, ofrenda ígnea a Yahvé. ¿Por qué 7 días? ¿Es un acto misericordioso de Yahvé hacia aquel recién nacido o hacia su madre? ¿O podríamos preguntarnos si no es un tiempo prudencial para poder detectar cualquier defecto en un animal recién nacido? Al cabo de una semana ya no será posible degollarlo, bañar con su sangre el altar y quemarlo. Pero ya sea vaca u oveja, no la podréis degollar con su cría el mismo día. Leyendo esto nos da la sensación que desobedecer este versículo podría ser algo demasiado salvaje a ojos de Yahvé. Aunque si nos habéis acompañado desde el principio de estos vídeos, creo que podéis opinar como yo que nada es demasiado salvaje para Yahvé. Por lo tanto, se me ocurre la posibilidad de que con este acto también se preserve el cuidado de los rebaños. ¿Por qué? Porque estos son los que nutren los sacrificios al templo, los que le enriquecen. Cuando hagáis sacrificio de acción de gracias a Yahvé, lo sacrificaréis de tal manera que os sea aceptable. No recuerdo ningún sacrificio de acción de gracias así como tal en la lista o tipos de sacrificios que ya leímos anteriormente.
es posible que esto sea algún tipo de acción voluntaria. Aún así, si esto se realiza por agradecimiento a Yahvé, deberá hacerse del modo en que sea aceptable. Veamos cuál es ese modo. Se comerá el mismo día, no dejaréis de él para la mañana. Yo, Yahvé. Sería importante que nos aclarara el sujeto de este versículo, porque resulta muy diferente que esto lo hagan los sacerdotes a quienes se les suministran estos manjares diariamente, a que se pueda referir a alguien del pueblo, quien está obligado a alimentarse con aquello que le echan al suelo, ese presunto maná. En una ocasión en el cual se les permite ofrecer un sacrificio de agradecimiento a Yahvé, lo que no se les permite es que coman más de un día de este manjar. Observaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo, Yahvé. La obligación de cumplir la ley viene impuesta por el mismo Dios. No profanaréis mi santo nombre, y así seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Yahvé, que os santifica. Ya me he referido en varias ocasiones a esta palabra que nos suena también hoy en nuestros días, pero si hemos leído la Biblia como hemos hecho nosotros desde el principio, sabemos cuál es su verdadero significado. Obediencia absoluta, la guarda de todos y cada uno de los deseos de este autoproclamado Dios. El que os sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo soy Yahvé. Esta es la acción por la que le deberán agradecimiento eterno, que los sacara de Egipto. ¿A cambio de qué? De convertirse en sus esclavos absolutos. Ese es Yahvé. Un saludo.